desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. De nuestros pecados, Señor. Y queremos, Señor, humillarnos delante de ti, Señor. Y pedirte, oh Dios Santo, que tú seas examinando nuestras vidas. Que saques a la luz, Señor, aquellos pecados, Señor, que están ocultos. Y que tú perdones todas aquellas soberbias, aquellos pecados, Señor, que hay. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar una alabanza más antes de dar paso al estudio bíblico en esta tarde. Vamos a cantar a nuestro Señor. Que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del mar, del más alto lugar, del más alto, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. de mi corazón, Desde mi corazón, Dios de mi este, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida con gozo yo. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, tú eres Dios. el fondo del mar, El fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. de mi corazón, De mi corazón, fuerte o débil esté, no débil esté, cada instante de mi vida, vida con gozo yo. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios. Bien, mis hermanos, quiero también compartirles algunas actividades y que son temas también de oración. Son temas de oración para que estemos orando. Quiero también informar y recordar, más que todo recordar a todos los estudiantes de las asignaturas bíblicas de Moclan que tenemos hasta este mes de julio. Todo este mes de julio tenemos para presentar el examen y presentar también el trabajo o lo que se llama también el ensayo, ¿verdad? Presentarlo. Entramos, si tienen algunas dudas, pueden comunicarse conmigo, con Ricardo también, ¿verdad? O comunicarlo por el grupo. Solamente es entrar al portal y buscar sus nombres porque ustedes están registrados allí.
¿verdad? Y seguir los pasos que nos dice allí para empezar el examen y enviar lo que es el trabajo. Así que tenemos hasta este mes, recuérdenlo, ¿vale? Así que mucho ánimo, dar un repasito a toda lo que es la asignatura y recordarles también y animarles a toda la iglesia que en el mes de octubre, si Dios lo permite, comenzaremos una nueva asignatura de estudios de formación bíblica con Moclan. Así que los que estén interesados, hablar conmigo, hablar con Ricardo para estos cursos de formación, asignaturas bíblicas. La que tuvimos fue Nuevo Testamento 1. Todavía no sabemos cuál vamos a cursar el próximo curso, pero ya les estaré informando, ¿eh? Pero sí recordarles a los estudiantes que tenemos hasta este mes, ¿vale? Bueno, hasta el próximo mes de julio, todavía no estamos en julio. Así que a partir del lunes tenemos ese mes para hacer el examen. Bien, también quiero informar acerca de, la Escuela Bíblica Infantil de Verano. Esto va a tener lugar aquí en la iglesia. Va a ser del lunes 15 de julio hasta el viernes 19 de julio. El horario va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Las edades comprendidas de los niños es entre los 5 y los 11 años, ¿no, Ricardo? Bien. Tendremos las siguientes actividades: enseñanza bíblica, manualidades, juegos y concursos y alabanzas. Recuerden que todo esto lo vamos a llevar a cabo primeramente con la dirección y el favor de nuestro Dios, pero con nuestros hermanos de Acre también, nuestros hermanos de la misión Acre que vienen de Irlanda. Vienen un grupo de chicas, ¿no? Este año es de chicas. ¿Cuántas chicas, Ricardo? Sandra? 7 chicas. Vienen junto con Keith y Karen, vienen de Irlanda del Norte. Ellos van a estar aquí compartiendo pues esta escuela bíblica de verano. También tendremos otras actividades, no sé si estará aquí también, ¿sí? También tenemos encuentros entre la misión Acre y nuestra iglesia, la escuela bíblica infantil, como ya les dije, pero también tendremos el café evangelístico por las mañanas el día 24, 23, 24 y 26 de julio. Abriremos las puertas del garaje, eso lo convertiremos, por decir así, en una cafetería allí, donde repartiremos café a la gente que pase, les daremos un sándwichito, algo para que desayunen y junto con eso les compartiremos pues también el evangelio, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a hacer también con los hermanos de la Misión Acre. También con los hermanos de la Misión Acre llevaremos a cabo el Club Emanuel, lo que antes hacíamos con los niños, llevarlas todos, coros, juegos y enseñanzas bíblicas en las plazas de diferentes barrios. Y vamos a hacerlo también con ellos los días 22, 23, 24 de julio a las 7 de la tarde, ¿vale? Y también tendremos un tiempo ágape en la iglesia. Esto será el domingo 21 de julio a las 6 de la tarde. Va a ser un culto de testimonios donde ellos, los hermanos de Acre, los chicos nos van a compartir su testimonio y vamos a tener también un tiempo de alabanza. Amén. Pero quiero recordarles, iglesia, que esto no solamente lo van a hacer ellos, esto va a ser también en conjunto con nosotros como iglesia. Así que les pedimos también su colaboración. Les pedimos la colaboración para lo que podamos ayudar en la escuela bíblica, la colaboración también para que estén aquí repartiendo folletos también en lo que es el café evangelístico en las mañanas, los que puedan venir estos días. En el Club Emanuel también necesitamos colaboración allí, ¿verdad? Para los que quieran ir a ayudar y echar una mano allí con los niños y ayudar en todo esto. Y por supuesto, en todo lo que hagamos con ellos, pues recuerden que esto va a ser un encuentro, como dice ahí, entre la iglesia y la misión Acre. Amén. Entonces también oremos y participemos. Tendremos también, bueno, esto es de la iglesia Maranata, ¿no? La iglesia Maranata invita a un retiro de jóvenes. Esto va a ser del 26 al 29 de julio. Esto es en Gran Canaria. Así que los jóvenes que estén interesados, no sé si algunos jóvenes irán a ir, pero están todavía a tiempo de apuntarse, ¿no? Para este retiro de jóvenes. Un buen ministro de Jesucristo, ¿eh? Así que los que estén interesados, hablar con Ricardo, con Israel o con Leonor, si tienen alguna información, con Jesús exactamente, sí, que es el coordinador de los jóvenes. Él les informará
más al respecto, ¿vale? Y luego tenemos el NIC, el Campamento de Jóvenes de FIA y de Canarias, ¿verdad? Que se realiza cada 2 años. Este año pues toca en Tenerife. Así que en este sí sé que hay varios chicos apuntados, hay por lo menos 5 o 6 chicos apuntados ya para este retiro, el NIC del Campamento FIA y en Canarias, que va a ser este año en Tenerife. Así que oremos por ellos y animemos a nuestros jóvenes también. Y esos son algunos anuncios, no sé si se me escapa alguno más. ¿Hay algunos anuncios más? Orar por la actividad de los jóvenes de la despedida sí. de fin de curso, Sí, sí. que la tendrán este sábado. Ellos han organizado ahí una salida, entonces Sí, han oremos por organizado ellos, ellos. que ya Ujú. se despiden de esa manera. Muy Amén. bien. El grupo de los jóvenes, sus coordinadores Jesús y Ruth, pues han organizado una salida con los jóvenes y este sábado tendrán como la finalización del curso, ¿vale? Entonces oremos también por ellos, por el grupo, por ese buen grupo de jovencitos que tenemos en la iglesia. Amén. Oremos por todo ello y damos gracias a Dios por todas las actividades que tenemos, ¿vale? Damos gracias a Dios también porque se ha hecho muchas reformas últimamente aquí en la iglesia. Gracias a Dios vamos mejorando cositas en el edificio, como lo que es la fontanería. Si se han dado cuenta, tenemos un portón nuevo, ¿verdad? Del garaje. ¿Eh? Tenemos también cámaras nuevas. Así que cuidadín, hay cámaras. ¿Vale? Tenemos cámara también afuera en la salida, todo como ya lo habíamos coordinado en las asambleas para mayor seguridad en nuestra iglesia. Amén. Y todo eso, gracias a todas vuestras ofrendas, a todo lo que como iglesia ofrendamos y para cuidar el edificio, para el sostenimiento de este local y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar por todo ello, mis hermanos. Vamos a orar por todas estas actividades. Vamos a orar por cada una de lo que hemos anunciado aquí en esta tarde. Y yo le pido a Ricardo que él eleve una oración por todo esto, que el Señor sea guiando y dirigiendo cada una de estas actividades, porque sin su ayuda nada de esto podríamos hacer. Amado Señor Jesús, queremos darte las gracias que tú estás aquí, Señor, bajo esa promesa fiel y verdadera que eres tú, Señor. Gracias porque podemos ir al trono de la gracia en total libertad, porque tu obra preciosa, muerte y resurrección, victoria en la cruz, ha hecho posible, Señor, que tengamos acceso al trono de la gracia, y es por la gracia, Señor, humillados delante de ti, Señor, que nuestras oraciones y todo lo que hacemos son encomendados y escuchados por ti, nuestro amado Jesús. Señor, como iglesia tú conoces y has escuchado, y también los hermanos, Señor, todas las actividades que para este verano como Señor Iglesia tenemos programados, algunas de ellas con la Misión Acre, otras tantas, Señor, con los jóvenes, pero te pedimos, Señor, que en todo ello nos protejas del maligno. Señor, que también que todo lo que se haga, Señor, en orden, se haga con diligencia y en santidad. Señor, que todo lo que hagamos también, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y, Señor, que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti. Y que todo lo que hagamos, Señor, se cumpla en tu palabra, ese mandato que nos has encomendado de ser sal y luz en esta tierra, de llevar el evangelio a toda criatura. Y esta es una ocasión muy especial para ello. Señor, oramos por nuestros jóvenes, por sus coordinadores, por Jesús y Ruth. Oramos, Señor, por esa despedida de fin de curso que tienen, por los campamentos, Señor, que ellos nos están compartiendo con la iglesia de Maranata y el campamento de la regional de jóvenes y de Canarias. Señor, junto con la misión, oramos por este equipo, Señor, que vendrá Dios mediante con 7 chicas y con la coordinación de Kid y de Karen, Señor. Ellos a su vez han tenido
un tiempo de reunir fondos para poder, Señor, costearse ese viaje, Señor, y que todo lo que se va a hacer desde las actividades para los niños en la escuela pública de verano, el evangelismo en las plazas de Valterra, Altavista y San Francisco Javier, también, Señor, el tiempo de comunión y ágape a través de la cafetería, abriendo las puertas de la iglesia para la vecindad, todo aquel que pase, y el tiempo de comunión, de testimonio y de alabanza en la jornada de la tarde. Señor, que todo ello, Señor, podamos estar unidos y podamos, Señor, agradarte de todo corazón y con todo nuestro ser, a ti, nuestro Dios. Ayúdanos a que la palabra que sea sembrada durante todos estos medios posibles, Señor, eres tú quien hará la obra perfecta, que nosotros seamos sembradores y cuidadores de esa semilla, Señor, y portadores de ella. Pero, Señor, en tu poder, y nosotros oramos con fe y hacemos en tu nombre, y en tu nombre te lo pedimos todo, encomendando todas las actividades de la iglesia. Tú eres En el nuestro nombre de Dios. Jesús. Amén. Tú eres el Dios, oh Señor Todopoderoso, y el Dios, Señor, que ha inspirado, Señor, esta palabra, oh Dios Santo. Gracias te damos en esta tarde, oh Dios Todopoderoso, por dejarnos tu palabra escrita, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, y el honor de poder abrir tus escrituras, de poder meditar en ellas, de poderlas estudiar, Señor, y poder llegar, Señor, así a hacer de este libro, Señor, nuestra delicia, oh Dios Santo. Nosotros te pedimos en esta noche, oh Dios Santo, que tú, Señor, en esta tarde nos alimentes con ella, oh Dios Todopoderoso. Que tú uses a tu siervo en esta tarde, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien nos habla a través de él. Pero queremos, oh Dios Santo, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, oh Dios, para que esta palabra, Señor, haga mella, Señor, en cada corazón, para que esta palabra no regrese a ti vacía, oh Dios, sino que esta palabra, Señor, sea edificando a tu pueblo, oh Dios. Danos, Señor, cada día apetito por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios Santo, a reconocer, Señor, que es tu voz, Señor, la que tenemos aquí, inspirada, Señor, en este libro santo, oh Dios. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tú nos hables cada día a través de ella, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean transformadas, para que cada día, Señor, seamos más y más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Muy buenas noches, amados hermanos. Los animo a que abramos nuestras Biblias, sin más, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Y vamos a tener allí marcado y a leer el pasaje que está desde el versículo 54 hasta finalizar el capítulo, que es en el versículo 60, ¿vale? Y antes de ello quisiera hacer referencia a uno de los primeros versículos que aparece en este libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia, que está en Hechos 2, versículos 42, cuando dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Vale? Aquí, al inicio de este capítulo, es decir, al inicio de lo que es la historia de la iglesia y la narrativa que cuenta Dios a través del autor inspirado, que es el evangelista Lucas, vemos una iglesia que la está pasando bien de momento y que comían todos en común, había una buena comunidad. O sea, todo estaba bien, pero esto realmente duró muy poco, porque así no iba a ser toda la característica. Y ya en este capítulo, entonces, vemos el martirio y el sufrimiento. Pero en el capítulo 2, cuando dice perseveraban, no dejaron de hacerlo.
incluyendo este momento difícil. El título de la predicación se llama La oración de un mártir en un momento crítico. Forma parte de lo que fue el Congreso de la Federación a nivel nacional de la FIEIDE, que se tituló en toda la enseñanza a través de todos los expositores, Resolución de conflictos. La primera enseñanza que la di fue en el orden para resolver los conflictos, como lo enseñó el Señor Jesucristo, perdón, en Mateo capítulo 18, y que se tituló eso: restauración, reparación, restitución bajo el arrepentimiento en la resolución de conflictos. Se predicó por ahí en mayo, a mediados de mayo, recién llegado del Congreso. La segunda parte fue en Cristo todo hay solución para los conflictos, que fue Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Luego, el hermano que compartió esto, que se llama Joseph Araguas, psicólogo y pastor también de FIEIDE, ahora ya no es de FIEIDE, nos situaba en que es muy importante para la resolución de conflictos orar, encomendar. Eso es lo que quiero compartirles en esta noche. Luego hay una última parte que está basado en 1 Corintios capítulo 5, en un conflicto muy serio que atravesó la iglesia y la iglesia de Corinto. Esta sería la última parte, ¿vale? Nuestro hermano Elkin y yo estamos en ello, trabajándolo. Nuestro hermano muy posiblemente lo lleve en la predicación. Yo lo compartiré de una manera muy resumida en lo que es el estudio, como lo dio el hermano, ¿vale? Porque se está en dos partes, ¿vale? Hemos podido ver en todas estas predicaciones, si lo han seguido, no dije en la segunda parte, esta es la segunda parte, a ver qué tan atentos está la iglesia. Pero hoy sí les estoy diciendo 1, 2, 3 y 4. Y el 4, bueno, el tercero realmente es hoy en un culto de oración, ¿vale? Porque él nos remarcaba mucho sobre que la oración es clave en el proceso de la resolución de conflictos, ¿sí? Y vamos a leer cuál es el conflicto. Y aquí es el conflicto de un mártir, ¿vale? Y aun cuando el final no es muy feliz, terrenalmente y humanamente, pero divinamente sí es feliz. Porque Esteban no se quedó perdido y por ahí. Fue terrible, ¿vale? Pero allá en el pasaje que lo vamos a leer, hay descripciones muy poderosas de unos cuadros y unas ilustraciones tremendas y milagrosas. Vio los cielos abiertos y dentro de los cielos abiertos vio en el medio aquel que es el abogado nuestro, al Hijo del Hombre, a Jesús, nuestro mediador. Es decir, no estuvo solo nunca, ¿vale? Y aun cuando fue un mártir, no quedó ahí desechado. Su cuerpo sí, pero su espíritu inmediatamente a la presencia del Señor. Y ese cuerpo pues volvió al polvo, pero un día, como nos enseña la palabra, todo ese ser, es decir, el espíritu volverá a ese cuerpo como el Señor resucitó, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Tengo la Nueva Biblia de las Américas. El pasaje entonces es Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Los líderes judíos, es decir, el antecedente, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 53, los líderes judíos estaban argumentando, acusándolo, enjuiciándolo. Entonces, los líderes judíos, al oír la defensa de Esteban, ese es el contexto hasta el versículo 53. Entonces, así empieza. Al oír esto, entonces, ¿quiénes? Los líderes judíos, ¿de quién? De Esteban. Esos son los protagonistas del relato que está en el libro de los Hechos, capítulo 7. O sea, porque si empiezo a leerlo así,
Pero al oír esto, entonces, todo lo que se ha dicho, incluso desde el final del capítulo 6 y desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 53, es toda la defensa de Esteban, que es un repaso de la Biblia que estaba allí en ese momento presente, el Antiguo Testamento, y sobre toda la historia de la redención, hasta ese momento donde el pueblo de Dios está siendo construido, se sigue construyendo, ya está el pueblo del nuevo pacto. Entonces, al oír esto, los líderes judíos se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. La Nueva Biblia de las Américas le pone nombre a otras traducciones, que dice el Hijo del Hombre, ¿eh? Pero la Nueva Biblia de las Américas va exacta y certera con el nombre, ¿sí? Y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Aquí dice al Hijo del Hombre. Versículo 57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otras traducciones dicen murió, porque él murió. ¿Vale? Pero cuando se dice durmió, en los creyentes nuestra muerte es diferente, ¿vale? ¿Vale? Por eso es que ponen allí, en unas traducciones durmió, en otras ponen murió, él murió. Pero en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas pone, él durmió, ¿vale? Nos enseñaba, porque esto lo que yo he hecho es un resumen y lo he condensado de una manera en que pueda enseñarlo, ¿vale? Nos enseñaba el expositor Joseph Aragúas, y lo decíamos en la predicación de Mateo capítulo 18, sobre los conflictos. El conflicto, decía él, es una parte inevitable de la vida. La vida está llena de conflictos en toda parte, ¿vale? En toda cultura, en toda generación y en toda relación, cualquiera, padres e hijos, incluso hasta pequeños. Siempre hay una relación conflictiva. ¿Por qué? Comenzamos a desgranarlo, pero solamente me quedo con un desgrano. Por la desobediencia, por ejemplo. Los niños pequeños no quieren obedecer lo que dice papá, que son caprichosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también los jóvenes, también los mayores. Las relaciones entre esposos tienen sus conflictos. En los institutos, las relaciones entre los jóvenes tienen sus conflictos. Incluso, decía él, pues hay conflictos también en la iglesia, porque también hay conflictos en toda situación y en todas circunstancias. Incluso hay veces conflictos conmigo mismo. Amanezco no queriéndome como debería de quererme el Señor. Amanezco culpándome, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el conflicto forma parte de la vida política, de la vida social, de la vida educativa, de la vida económica. Hay conflicto cuando el sueldo no alcanza. Hay conflicto cuando me despiden del trabajo. Hay conflictos religiosos con otras confesiones. Hay conflictos dentro de la misma confesión nuestra, etcétera. Incluso en la creación hubo un conflicto. Hubo una rebeldía en los cielos. La tercera parte de los ángeles fueron y siguieron a uno que armó tremendo conflicto, que fue el diablo. El diablo engañó al primer hombre y la primera mujer, un conflicto tremendo, tanto que morimos. Morir es un conflicto. Y aún viviendo, pues vivimos con muchos conflictos. Cuando
el conflicto sucede, puede ocasionar una tragedia que puede ser peor, es decir, que se empeore, puede ocasionar una guerra. Las guerras ocurren por conflictos y sus resultados son desastrosos, son lamentables, es decir, hay mucho daño, hay mucha pérdida, es decir, hay desastre. Pero también la Biblia nos enseña, como en este, que aun cuando hay un conflicto, puede proporcionar una oportunidad de experimentar la obra santificadora de Dios en nuestros corazones. Pero esto dependerá de cómo nosotros caminemos a través de este conflicto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos invita a caminar con Él. Se suele decir que a nadie le gusta el conflicto. Eso es como un refrán. Cuando se hace la pregunta retórica, ¿a quién le gustan los conflictos? Y el mismo expositor dice, a nadie le gustan los conflictos. Pero yo pensando en esta reflexión, en un sentido puede ser verdad, pero la verdad que nosotros como seres humanos somos conflictivos. Entonces, a nadie le gusta el conflicto, esto es relativo en ese sentido. Yo creo que el ser humano es conflictivo por su naturaleza caída y pecaminosa y porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, considerando la realidad de que también los conflictos ocurren en la vida del cristiano y en el entorno de la comunidad de fe, es decir, en la iglesia, e incluso en el desarrollo de los ministerios, en el desarrollo de los dones espirituales, el Señor y su palabra nos proporcionan guía y consejo para la resolución de los conflictos a la manera de Dios. Es decir, ahora hablamos al creyente. Y todo lo que se ha manifestado en estas conferencias fueron dadas al contexto de la iglesia y al contexto de los que están sirviendo y creciendo en las iglesias. Porque los conflictos pueden dañar las iglesias. Las pueden destrozar, las pueden partir, las pueden incluso hasta llegar a hacer desaparecer. Vemos los conflictos en las cartas nomás. Y tal vez una de las iglesias más conflictivas llegó a ser la iglesia de Corinto. Ahora bien, pregunta, y lo preguntaba el expositor, ¿cómo podemos afrontar las situaciones de conflicto y aprender en el proceso para sacar lo mejor de ellas? Es clave la oración, y dentro de la oración es clave hacer la voluntad del Señor. Y haciendo la voluntad del Señor, es clave hacerla de acuerdo a su palabra que está enseñada en la Biblia y especialmente y específicamente en cuanto a los conflictos. Los pasajes marcados y predicados son un buen ejemplo y una buena enseñanza de ello. Mateo capítulo 18, Romanos capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 5. En medio de la sabiduría de nuestro Dios, esto sigue siendo la clave para que nosotros podamos resolver los conflictos. Por supuesto que en el Señor siempre debemos hacer algo al respecto, basados en decisiones, en trato y en orden al modelo de Dios. Y el modelo de la resolución que vimos en Mateo capítulo 18, exactamente, versículos del 15 al 22, con las 3 R's, reparación, restitución y restauración, que fue predicado en mayo 19, dentro de un proceso de arrepentimiento que incluye el perdón y el perdonar. Y la consideración de algunos tipos de conflictos que llegan a ser tan graves o provocados por algún pecado evidente que realmente requieren una respuesta más decisiva. Pero incluso en situaciones extremas, todo tiene solución en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, predicado el 16 de junio. Recuerda que en la resolución de conflictos la oración es la clave en el proceso. Y muchas oraciones
pueden resultar en un buen punto de partida. Entonces, ante los conflictos, la iglesia debemos estar orando por los conflictos. Y aún en medio del conflicto más suave que podamos experimentar, regularmente en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, tenemos que meditar en las oraciones dedicadas a ello y encomendar, rogando y clamando por el conflicto. Ese fue el ejemplo que dio Esteban. Para él eso fue un conflicto tremendo. Y para la iglesia, que en ese momento estaba, o sea, aun cuando aparentemente él estaba ahí como solo, la iglesia estaba expectante alrededor, no se podían acercar por el peligro. Pero para toda la iglesia, me refiero a los apóstoles, a los discípulos, saber y de pronto ver la muerte de Esteban, y esto le quedó muy marcado a uno que luego fue miembro del cuerpo de la iglesia, porque ahí dice un joven Pablo. ¿Ve? Entonces, de un momento crítico, un hombre que llega a ser el ministro, es decir, el apóstol a los gentiles. Señor, dame un corazón con un espíritu que proclame la verdad, como en el caso de Esteban. Podría haberse quedado callado. Esteban sabía que decir todo lo que él dijo desde el versículo 1 hasta el versículo 53 le iba a significar que lo matara. Y él sabía la muerte que les ocurría a ellos en ese tiempo, como la silla eléctrica. Eso ya que se ha ido aboliendo, la horca, la guillotina. Todavía en Estados Unidos creo que, bueno, los países musulmanes también tienen la pena de muerte, ¿vale? Me iba a centrar solamente en el lado de Occidente. En los países orientales muchos tienen la pena de muerte, ¿vale? Pues en ese tiempo, aparte de la cruz, uno de esos era apedrearlo, ¿vale? Pero nuestra oración tiene que pasar en la resolución de conflictos que tanto el que ofende como la víctima tenemos que decir la verdad, porque hablando entre creyentes, el uno y el otro, ya sea agresor y ofendido, Cristo está con nosotros. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Esteban dijo la verdad, y dijo la verdad citando la palabra de Dios. Versículo 54. En el momento crítico, orar para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pero esto no solamente se hace posible en que ya tengo el agua hasta el cuello y entonces que el Señor lo puede hacer. Ser lleno del Espíritu Santo significa un proceso diario de dedicación y de entrega al Señor. Por supuesto que esto no es como que diga, entonces mantendré lleno del Espíritu Santo y nada me llegará. Pues este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y los ejecutores estaban encima, estaban en el cuello de él. Pero la palabra dice, y esto es verdad, y nosotros lo creemos por la fe, y al leerlo en verdad que sí, estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, el expositor decía que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es poco probable, aun cuando llega a ocurrir, porque pues todavía hay esa parte nuestra de la naturaleza pecaminosa, esa lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es poco probable que se dé la oportunidad que nosotros cometamos pecados en el sentido de agredir. Y hemos visto muchas formas como la Biblia cuenta de agredir y como la vida misma cuenta de agredir. Podemos agredir con la boca,
que era lo que comentábamos citando a Santiago en una de las predicaciones, o levantar calumnia o levantar mentira. Y dentro de lleno del Espíritu, Señor, dame un corazón de misericordia. En Efesios 4, versículo 32, Pablo une su llamado al perdón con un llamado a un corazón amable y bondadoso. Pero eso tiene que ser de parte y parte. Pocas veces el agresor se va a mostrar con un corazón amable y bondadoso. Por eso es que el Señor en Mateo 18 que dice que el ofendido vaya y busque la reconciliación. Porque Dios sabe que el que ofende no es muy común. Incluso el que ofende dice, si te he ofendido, pues te pido perdón. Así es lo típico. Así es lo típico. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, que es lo que dice el texto de Efesios 4. Es decir, Dios no solo nos llama a practicar el perdón, sino que nos llama a practicar una cualidad particular del perdón, marcada por la calidez en el Señor, por el gozo en el Señor y por el aroma del Señor, es decir, el Evangelio, la palabra en nuestras vidas. Es decir, como en Cristo, Dios los perdonó. Cuando damos cuenta, aún en medio de los diálogos, en medio de los conflictos, cuesta mucho, es verdad, porque nuestra naturaleza nos traiciona. Y en los diálogos, así no seamos nosotros los ofendidos, pero como liderazgo, es difícil y nos puede traicionar, porque solemos llegar a una parte en que uno dice, ¿cómo miente? ¿Cómo miente? Cosas así. Pero luego uno, por eso es que aquel que se proponga estar firme, mire, vale. Orar por un corazón de misericordia. Orar siempre dando cuenta, porque Él allí ve al mediador. Y eso produce en Esteban esperanza. Tanto que llega a decir, Señor, perdónalos, como el Señor Jesús oró en la cruz. Más bien, lo que hay en Esteban es un dolor por sus compatriotas judíos, que se están perdiendo hacia donde Él va. Orar por un corazón de misericordia no significa, y eso hay que aclararlo muy bien, y lo aclaraba, porque luego Él nos dice, y ahora vamos a entrar con un conflicto y vamos a analizarlo con 1 Corintios 5, porque en el conflicto también hay que hablar, tratar y hacer la disciplina en la iglesia. No significa que dejaremos a un lado la reparación legal o la rendición de cuentas de una acción incorrecta en el futuro. Pero sí significa que deseamos la reconciliación y la comunión más que ganar. Que buscamos redirigir el mal y buscamos vías a través de las cuales se torne en bien. Y en los diálogos solemos preguntar, ¿lo estás entendiendo? ¿Crees que nosotros te estamos atacando? Para poder ir regulando y equilibrando todo eso en el Señor. Y luego centrar. No nos olvidemos que aun cuando somos el ofensor y de pronto la parte del liderazgo de la iglesia, el consejo, por ejemplo, 2 del consejo y 1 más el ofensor que estamos hablando, no nos olvidemos que no solamente somos 3, sino que somos 4. Porque Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluyendo los momentos de conflictos. Incluyendo cuando lo quiero entrecomillar, no quiere decir que ahora yo esté metiendo la pata y esté atacando a alguien, ¿verdad? Que pudiera ocurrir, quiera Dios que no. Líbrame, Señor, ¿vale? Sí significa que deseamos entonces la reconciliación y la comunión más que ganar. Que buscamos redirigir el mal y buscamos vías a través de las cuales se tornen bien, que absorbemos el dolor con el fin
de apuntar a la restauración y a la paz. El versículo 56 es clave en recordarnos. Hoy, por la cuestión del tiempo, porque no empezamos tarde, lo voy a ir cerrando aquí. Hoy quedo como una abrebocas, ¿vale? Lo terminaré cuando tenga la oportunidad nuevamente, ¿vale? Para darlo con mucha tranquilidad, pero va en torno al desarrollo de o sea, orar, una invitación a que la iglesia ore cuando ocurren los conflictos. Hay cosas que se tratan en la asamblea de la iglesia, sean finanzas, sean tal, y muchas de ellas hay conflictos también, ¿vale? Se invita a que la iglesia, aparte de que se informe, ore en las situaciones de conflictos. Cuando hay una ruptura matrimonial, por X, Y, Z, que no solamente pudiera ocurrir aquí, eso ocurre, no debería, pero lamentablemente ocurre y ocurre mucho. Si no estamos orando por ello, pues nosotros también estamos pecando. Dice Santiago 3:18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Orar por un corazón de misericordia en medio del conflicto puede ser extremadamente difícil, decía José Paraguas. O Araguás, no sé, este nombre es catalán, ¿vale? O apellido catalán. Especialmente si han estado pecando profundamente contra ti o contra la persona ofendida. Se siente un poco como morir, mucho dolor, y puede que requiera de nosotros el perseverar en la oración por aquellos que nos han hecho mal y orar hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. O sea, cuando yo muchas veces les digo, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, no solo es como la fidelidad y lo dejo como un concepto ahí abstracto. Ser fiel hasta la muerte implica, Hechos 2:42, ser fiel perseverando en las oraciones, perseverando en la enseñanza de los apóstoles que quedó en la Biblia, perseverando en la comunión, es decir, congregándonos y viviendo la vida cristiana íntegra, total, y perseverando en hacer memoria del Señor Jesucristo, los 4 pilares básicos de perseverar y de hacer de la iglesia. Y orar hasta la muerte, esto requiere persistencia o perseverancia y esto es fidelidad, y ese fue el ejemplo de Esteban, y él oró allí. Traducciones dicen, cuando él se clamó, él oró. El Señor Jesús también, cuando él clamó en la cruz, él oró al Padre Celestial. Él oró, Esteban oró, y fue la oración de un mártir en un momento crítico, es decir, en un momento de conflicto. Por encima de todo se requerirá de un corazón lleno de bondad y el perdón de Cristo por nosotros, de donde obtenemos la fortaleza para hacer lo mismo. Y exactamente, entonces, en el versículo 57 al 58, vemos la conclusión del conflicto que fue narrada desde el versículo 1 hasta el versículo 53. Yo los invito a que lo lean todo el capítulo 7. Pero en los versículos 57 y 58 lo leímos. Versículo 57. Entonces ellos gritaron, ¿quiénes? Los judíos. Bueno, a gran voz, ese es el conflicto ya en la parte final. Y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Esto es un conflicto tremendo. Versículo 58. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Porque muy posiblemente Saulo estaba empezando a hacer sus pinitos persiguiendo la iglesia. Recuerden que más adelante dice, y este joven que ya luego se convierte en un trabajador eficiente de los judíos y los fariseos, conseguía cartas para ir a arrestar a los hermanos, a los del camino, ¿vale? Y los pusieron a los pies de, o sea, como diciéndole, Saulo, aquí está el trofeo. Pero en los versículos 59 al 60 dice que mientras lo apedreaban, Esteban invocaba. Invocar es orar también. Invocaba
al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, como el Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo 60, y cayendo de rodillas, él no cae de rodillas porque lo obligan a que caiga de rodillas para apedrearlo, que también era así, pero él cae de rodillas porque ellos oraban de rodillas, como Daniel, como Pablo, ya después transformado, como Pedro y como todos ellos oraban de rodillas. Esteban oró de rodillas aún en medio del martirio, de la ejecución. Clamó, oró, y oró en alta voz. Y posiblemente él sabía que Dios lo escuchaba, porque Dios lo escucha y Dios sabe lo que él va a decir. Pero él oró para testimonio, para que ellos escucharan, sus ejecutores escucharan. Y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo vamos a dejar allí. Solamente queda una parte de la conclusión, basado en el desarrollo de estos versículos, sobre los procesos en la oración, o sea, cómo orar. Sí, porque se dice, tenemos que orar por el conflicto, pero ¿cómo orar por el conflicto? Pues este es un modelo de cómo orar por el conflicto, con la verdad, lleno del Espíritu Santo, teniendo siempre presente, como dice Primera de Timoteo, capítulo 2, el 15, si no me equivoco, cuando dice el único mediador entre Dios y los hombres, es Primera de Timoteo capítulo 2, sí. Si no, luego, eso lo he traído aquí. No, dice, no lleves un versículo si no te lo sabes, pero yo sé que ahí dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro mediador, ¿vale? Sí. Y lo otro es, sepamos el conflicto y oremos por el conflicto. Primera de Timoteo 2:5, ¿no? Gracias, hermanos. Entonces, con un corazón lleno de misericordia, pidiéndole al Señor que mantengamos una actitud positiva en medio de la negatividad, porque muchas cosas pudieran ocurrir allí de negatividad. Lo tercero, a que tengamos en cuenta que los momentos críticos afectan, no solamente en lo personal, sino que afectan a la comunidad. Los judíos estaban haciendo esto porque sabían que haciendo esto podían intimidar a los demás, pero esto fue lo contrario, porque Dios lo usó así. Se expandieron más y les sirvió para que fuésemos, lo digo fuésemos porque nosotros heredamos eso, más valientes aún en medio del momento crítico y aún en medio de la persecución. Un momento crítico, también recuerden, puede ser la enfermedad. Ahí hay un conflicto. Señor, pedir siempre porque haya una renovación de esa persona, que haya esperanza. Y luego, Señor, examina mi corazón. Amén. Lo dejo allí, estoy consumiendo muchos minutos de paso a mi hermano Elkin para dar al tiempo de las oraciones. Y solamente hoy les he dado como una introducción a lo que es orar en medio de los conflictos, con el ejemplo de la oración de un mártir en un momento crítico, que fue el discípulo Esteban, diácono de la iglesia. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración, invitándoles a todos para que este próximo domingo estemos en el culto a las 11 de la mañana. Recuerden, no va a haber escuela dominical, ya ha terminado la escuela dominical, así que vengamos a las 11 de la mañana. Vamos a orar y vamos a despedirnos, ¿verdad?, en este tiempo, dándole gracias a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, oh Dios Santo, porque ha sido un tiempo precioso, Señor, en el cual hemos podido orar a ti, Señor, hemos podido ser edificados con tu palabra. Hemos, Señor, te hemos alabado, te hemos exaltado, oh Dios Santo, y hemos, Señor, derramado nuestros corazones delante de ti en oración, Señor. Hemos encomendado a ti todo esto, oh Dios Santo, y agradecidos también, Señor, por todas las respuestas que recibimos, Señor,
de tu parte, en tu voluntad y en tu tiempo, oh Señor. Amado Dios, oramos, Señor, en esta noche para que tú nos ayudes a ser un pueblo que ora, Señor. Una iglesia que dobla sus rodillas, una iglesia que te busca fervientemente y ora, Señor, persistentemente, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer de la oración nuestra vida, oh Dios. Enséñanos cada día, Señor, a orar. Enséñanos, Señor, cada día, Señor, a clamar a ti, Señor, con todo nuestro corazón, oh Dios Santo. Amado Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos que tú guardes nuestras vidas, nuestras familias. Cuídanos mañana en nuestros trabajos, en nuestros hogares, donde quiera que estemos, Señor. Que allí podamos, Señor, también reflejar el amor de Cristo, Señor. Oramos por nuestro hermano Franklin, Señor, que mañana viaja para Madrid. Oramos por él para que tú lo protejas, le cuidas, le bendigas y que cuides también a su hija Valentina, Señor, en su vuelo de Venezuela aquí a España, Señor, para que no haya ningún problema, para que tú cuides, Señor, de ella, para que tú le guardes en todo tiempo, Señor, y puedan estar ellos contentos, Señor, de tener aquí a Valentina con ellos, oh Señor. Oh Padre, todo lo ponemos en tus manos, oh Señor, y te damos las gracias que tú eres bueno y fiel, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.